Bueno, el día de hoy les voy a explicar la historia del fisicoculturismo, así que vamos a recorrer miles de años de historia para poder entender cómo ha sido la evolución del fisicoculturismo. En la antigua Grecia se decía que el fisicoculturismo no solo era la vanidad, sino era la búsqueda de la perfección del físico y de la física. Todo comienza en la antigua Grecia. Para los griegos, un cuerpo perfecto era un tributo para los dioses. En la antigua Grecia no se entrenaba con gimnasios de aire acondicionado ni pesas, se entrenaba en algo que ellos llamaban gimnasio. Hubo un referente en la época del fisicoculturismo de la antigua Grecia llamado Milon de Cronata. Se dice que cargaba un terno sobre sus hombros todos los días. Conforme más cargaba el animal, Milon se hacía cada vez más fuerte. Se dice que en la antigua Grecia entrenaban con corderos y conforme el cordero iba engordando cada vez más, se hacía más pesado. A eso se le llamaba sobrecarga progresiva, que hoy en día se sigue utilizando. Los griegos no buscaban músculos exagerados, buscaban la perfección de sus cuerpos. Por eso en las esculturas griegas vemos cuerpos que para ellos eran los perfectos. Bueno, ahora nos vamos a remontar muchísimos años atrás, más o menos por el siglo XIX, el siglo XX. En ese tiempo empezó algo llamado como el nacimiento del espectáculo, que el referente de ese movimiento fue Eugene Sandow, que fue el principal que revolucionó el fisicoculturismo. En ese entonces los músculos y el hombre grande eran una atracción, ya que tenían músculos marcados, definidos y estéticos. Dicen que Sandow no solamente quería ser fuerte, sino que él quería parecerse a las estatuas griegas que anteriormente les platiqué, que para los griegos, vuelvo a repetir, era la forma perfecta en la que era el hombre. En esta misma época, en 1901, Sandow organizó en Londres a una competencia llamada The Great Competition, que fue el primer concurso de fisicoculturismo, en el cual el premio al ganador era una figura de él mismo sosteniendo una barra. Ahora nos vamos a remontar unos poquitos años más adelante, por más o menos 1940, donde empieza una era llamada la Era de Plata y el método Wader. En esta época, el fisicoculturismo se remontó hasta las playas de California, donde lo llamaban Muscle Beach. En esta época existe una figura que se llamó Steve Reeves, que fue el primer protagonista de la película. Tuvo un físico tan impecable que, como les decía, Steve Reeves fue el primer actor que interpretó a Hércules en la película, ya que demostraba un físico de Hollywood y tenía músculos muy marcados. En esta misma época se revolucionó algo que se llamó la revolución técnica, que se empezó a popularizar los suplementos como la proteína, la creatina, el magnesio, etcétera, y miles de suplementos. Eh, También para esta época el culturismo dejó de ser una atracción y se convirtió más en un deporte que había marcado a la historia. Después de todo lo que vimos que llegó de las playas, etcétera, viene la época dorada, que fue de Arnold y boom mundial. Tal vez Arnold le suele mucho, ya que este fue el principal protagonista que hasta el día de hoy, hasta la actualidad, lo conocemos como el rey del fisicoculturismo. Arnold dejó a un lado la historia que les acabo de contar y él empezó a popularizar el gimnasio moderno, enfocándolo en técnica, enfocándolo en la alimentación, y él mismo fue el que empezó a preparar a otras personas para participar en el fisicoculturismo. En este punto la estética ya era importante para Arnold, porque se decía que el tener una cintura chiquita, el tener unos hombros redondos, el tener un brazo grande, el tener unas piernas grandes, el tener una espalda grande, un pecho grande, ahora se dejó de lado lo que los griegos tatuaron, lo que forjaron en estatuas, y se volvió más a lo que llamamos como hoy la estética. Arnold hizo que el gimnasio se volviera en una moda global, donde todos, absolutamente todos se querían meter al gimnasio.
Esto, claro, tuvo sus consecuencias, ya que hubo escasez de gimnasios en California, en Estados Unidos, y con ello vinieron las construcciones de muchos de ellos. Ahora hay algo aquí que se llama la era de los monstruos. Eh, ¿Y por qué se llama la era de los monstruos? Eh, un personaje llamado Dorian Yates ahora volvió a revolucionar, ya que él ya no se enfocaba en una técnica, se enfocaba en un ejercicio sucio, donde aquí el fisicoculturismo se volvió en algo oscuro, ya que ahora ya no era tanto el entrenar, era el cargar más peso, y todo. Y ahora, después de todas las historias que le conté, ahora llegamos a la actualidad, donde parte desde los años 2000 hasta lo que hoy es el 2026. Bueno, ¿qué pasó? En la actualidad, el gimnasio y el fisicoculturismo en especial mmm, cambió por completo a lo que les conté anteriormente. ¿Por qué les digo que cambió completamente? Después de que se desechó, de que se consideró que era una mala idea hacer un gimnasio sucio, como les decía, cargar mucho, etcétera, vino un personaje que el día de hoy es Sebum, que es uno de los fisicoculturistas que en el momento es la estrella, y él hizo por completamente de lado todo, todo, absolutamente toda la historia, y lo empezó a revolucionar él. Con esto viene la era digital, que esto fue, por decirlo, ahora en la era digital el fisicoculturismo se lleva más allá, ya que se lleva el cuerpo a otro nivel, pero ahora basándolo en la ciencia. ¿Y por qué basándolo en la ciencia? Porque dicen que la ciencia ahora es el mejor método para poder llevar a tus músculos al límite. Con esto nos queda una conclusión, que después de conocer toda la historia, desde que los cuerpos eran tallados en piedras, que los griegos consideraban que para ellos un cuerpo perfecto era lo que ellos escultían, vimos que fue cambiando todo por completo, pero siempre manteniendo una idea que era la de los griegos, que era llevar al cuerpo al límite para ver lo mejor que se pudiera. A lo largo de esto y de todas las épocas que les conté, vimos que cada personaje principal tuvo su idea de pensar, y como ese personaje era el principal, llevó a que los demás hicieran por completo lo que ellos hacían. Así que puede que esto siga evolucionando, claro que puede seguir evolucionando, como les digo. Ahora se usa la ciencia para entrenar, ya que dicen que es perfecta, ya que es un ejercicio que le sirve a tu músculo crece. Y ahora mi compañero Aarón les va a hablar sobre qué alimentos es lo mejor, son de lo mejor para poder llevar tus músculos al límite. Empezaremos hablando sobre el tema de la alimentación. Hay que tener en claro tres cosas. Si queremos subir, mantenernos o bajar nuestro peso corporal. Empezaremos hablando sobre subir nuestro peso corporal. Para poder subir nuestro peso corporal o hacer un aumento de masa muscular, a fuerzas tenemos que hacer un superávit calórico. ¿Qué es un superávit calórico? Un superávit calórico es aquel donde nosotros le aumentamos 200 a 300 calorías de nuestro mantenimiento. ¿Qué es nuestro mantenimiento? Por ejemplo mío, mi mantenimiento es de 2000 calorías diarias. Si yo sigo consumiendo 2000 calorías diarias, no voy a subir ni bajar de peso. Ok, pero si quiero subir, le voy a aumentar esas 200 a 300 calorías para que sean 2300 calorías diarias. Una vez sabiendo eso, pasaremos a cómo hacer un déficit calórico, que es bajar nuestro peso corporal con nuestra grasa. No se llama quemar, se llama oxidar nuestra grasa. Para esto es todo lo contrario al superávit. Tenemos que, en lugar de sumar 200 calorías, tenemos que restarle esas 200 a 300 calorías de nuestro mantenimiento diario, y así poco a poco iremos bajando nuestra grasa. Una vez sabiendo esto, pasaremos al tema de la alimentación, que empezaremos que nuestro plato para un superávit calórico es sencillo. Nuestros platillos los dividiremos de la siguiente forma. Será un 60% de carbohidratos, arroz, papa, yuca, lentejas, todo aquel lo que se te pueda ocurrir. Es buen carbohidrato. Seremos también 30% proteína, carne, atún, lo que se pueda ocurrir, y 10% de pues, las vitaminas y la energía que te dan. Para el tema del déficit calórico, en lugar de comer un 60% de carbohidratos, tendremos un 60% de proteína, ya que el cuerpo, pues al estar en una etapa de déficit, pues está ser propenso de perder un poco de masa
muscular. Entonces, para poder mantener esa masa, tenemos que consumir más proteína que carbohidratos. Ojo, no hay que descuidarlo porque al final del día eso es lo que nos va a dejar también la energía, más aparte los vegetales. Seguiremos hablando sobre el tema del descanso. No solamente es entrenar y la alimentación, aunque la alimentación es muy influyente en este tema del entrenamiento, el descanso también es un tema muy influyente en esto. Para algunos estudiantes es muy difícil descansar el tiempo completo, ya que las tareas o las responsabilidades que tenemos a esta edad, pues a lo mejor no son muchas, pero son un poco tediosas. Lo recomendado es descansar de 7 a 8 horas, pero si puedes descansar más, o sea, dormir, perfectísimo. Es algo muy importante y algo que va a acelerar el proceso para el desarrollo de masa muscular. Además, el tema de descanso no solo te sirve para desarrollar la masa muscular, también te ayuda para diferentes aspectos, como por ejemplo el estrés, ya que al descansar bien baja los niveles de cortisol y es lo que la hormona del cortisol es la que causa el estrés o esa ansiedad en la energía. Entonces, pues dormir bien es algo muy fundamental para el desarrollo y además para tu salud mental y pues física y el rendimiento que tienes día a día. Eso ya. Ahora, pasaremos con algo, lo último, pero para nada lo menos importante, que es el entrenamiento de fuerza. Ya. El entrenamiento de fuerza no es simplemente mover el peso a los hombros. Al final del día, tal vez lo único que estaremos generando es fuerza, pero hiperfuerza muscular para nada. Hay que saber cómo mover el peso. Empezaremos con subiendo, bajando con tu lado, sube así. Realmente el rango de series o de repeticiones varía en el músculo. Si le damos pectoral o espalda, pierna, la variedad de repeticiones va a ser menor, pero más intensa. En cambio, si entrenamos hombros, bíceps y tríceps, las repeticiones serán mayores. ¿Por qué? Porque hacer músculos pequeños se generarán más fatiga y más intestino. Además, no hay que olvidarse de la hidratación. Hay que estar muy bien hidratados en el día, pero sobre todo a cada serie que terminamos hay que estar muy bien hidratados para poder tener una buena recuperación entre series. Hablando de la recuperación, mucha gente al terminar su serie descansa un minuto o menos de un minuto, cuando esto es un error muy común en la persona. Realmente lo que tienes que descansar es de 2 a 3 minutos. ¿Para qué? Para que así la fatiga baje un poco y así puedas subir tu número de repeticiones o al menos mantenerlo al resto de la serie y no puedas bajar tu rendimiento al final del entrenamiento. Ahí va. Hablemos de un tema que realmente no es tan relevante, pero pues si tienes los recursos, te puede ayudar de una manera, pues no tan grande, pero sí digamos, significativo. Y estoy hablando pues, de la suplementación. Existen varios tipos de suplementos, tanto como el polvo, la creatina en polvo, como su nombre lo dice, son suplementos. Por ejemplo, un scoop de proteína aproximadamente contiene 24 gramos de proteína, lo cual te puede tardar unos 5 meses. La carne, realmente, no sé, en algunos, por ejemplo, la creatina, son de esos productos que tienen de forma natural. Por ejemplo, en 15 kilos de carne puedes obtener aunque sea 10 gramos de proteína. Eso es el verdadero uso de la suplementación. La creatina, en mi opinión, y a lo demás, es uno de los mejores suplementos, ya que mucha gente teme de esto porque al final del día piensa que es retención de líquidos, lo cual es todo lo contrario. El líquido que se obtiene de la creatina es intramuscular, lo cual significa que hace que tus músculos se vean más llenos, más grandes y te ayuda para el rendimiento en el entrenamiento.